Konnichiwa. En este vídeo vamos a aprender keigo, o como dicen en español los profes, keigo, ¿vale? Normalmente en español al hablar solemos decir keigo, pero bueno, pronunciado correctamente en japonés se dice keigo. Ahora, ¿qué es el keigo? Bueno, pues el keigo es un lenguaje formal que existe en el japonés. Se usa cuando hablamos a gente que está por encima nuestra o cuando nosotros nos, entre comillas, humillamos y hablamos cuando estamos debajo de estas personas. Es decir, como este vídeo va a ir sobre la introducción al keigo, os voy a explicar un poco sobre qué va este tema y en el futuro haremos vídeos específicos de los diferentes keigo que existen. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Yo Te Formo, y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre japonés, cultura japonesa, kanjis japoneses, reseñas, aplicaciones sobre japonés, etc. Ahora bien, ¿qué es el keigo? Bueno, pues es el lenguaje formal japonés. Principalmente hay dos tipos de keigo, el son-keigo y el ken-yogo. Ahora después vamos a pasar a la pantalla y os voy a explicar un poquito la diferencia entre cada uno y os voy a poner frases de ejemplo. Como decía, uno de estos keigo es que tú estás hablando con alguien superior a ti, sobre esa persona. Uno es para hablar sobre la otra persona con respeto. Y el otro keigo es para hablar sobre ti mismo, es decir, en mi caso, sobre mí, pero con humildad. Entonces está el son-keigo, que es el lenguaje respetuoso, y está el ken-yogo, que es el lenguaje humilde. Es bastante difícil, ¿vale? El keigo es bastante difícil. Normalmente los japoneses, cuando van a entrar en una empresa japonesa, a veces incluso se compran libros o manuales de keigo para hablarlo correctamente, así que no os preocupéis si no lo entendéis correctamente, porque ni los japoneses lo saben correctamente. Y de hecho, en algunas empresas japonesas, cuando entras te dan su manual de keigo, que a veces es un poco diferente al keigo genérico. Vamos a entrar a la pantalla, os voy a explicar un poquito la diferencia entre uno y otro, y en los futuros vídeos veremos en profundidad el resto de keigo que existen, ¿vale? Hoy va a ser una introducción al keigo. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla. Como decía, vamos a aprender hoy el keigo, que es el lenguaje formal japonés, el lenguaje honorífico. Y bueno, hay tres keigo principales. Hay más, pero estos tres son los más importantes. De hecho, incluso hasta el Noken-2 solamente se estudian estos tres tipos de keigo. Y el primero es el son-keigo, el primer post-it amarillo. El siguiente es el ken-yogo. Y el último, ten-eigo. Voy a deciros la diferencia entre cada uno, ¿vale? El primero, el son-keigo, es el que llamamos lenguaje honorífico. El segundo, el ken-yogo, es el que se le llama lenguaje humilde. Y el ten-eigo es al que se le llama lenguaje cortés. Ahora bien, el son-keigo es el lenguaje en el que elevamos al otro sujeto, es decir, hablamos con alguien que está por encima de nosotros sobre esa persona. Los verbos o palabras que usemos van a ser dirigidas a esa persona, hablando sobre esa persona. Entonces, ensalzamos a nuestro superior, le hablamos con respeto a nuestro superior. ¿Vale? Entonces hablamos a nuestro superior con respeto, pero todas estas palabras y verbos van a ser dirigidas a él, ¿vale? A nuestro superior, nuestros superiores, nuestro profesor, dependiendo, ¿vale? Ahora, el lenguaje humilde, el ken-yogo, es que yo estoy por debajo del otro. Es decir, yo uso palabras y verbos humildes para hablar sobre mí, hablando con la otra persona. Pero cuidado, no es solo cuando hablo sobre mí, sino cuando hablo sobre mí intentando ayudar a mi superior. Es decir, si yo digo, yo te ayudo a llevar las maletas, a mi profesor, a mi jefe, yo te ayudo, soy yo la que hace la acción, pero estoy ayudándole. Es un beneficio que va a recibir la otra persona, nuestro superior. Entonces, el lenguaje humilde lo usamos cuando va a salir beneficiado el superior, ¿vale? Y por último, el ten-eigo, el lenguaje cortés, es lo que habéis estado aprendiendo hasta ahora, que es la forma más y la forma des. Es decir, los verbos en forma más y el des sería el lenguaje cortés, el ten-eigo, así en plan rápido, ¿vale? Así que repito, lenguaje honorífico, ensalzo al otro y los verbos que uso son dirigiéndome a él, como Sensei, ¿irasaimasu ka? Profe, ¿estás? En keigo, ¿no?
estás. Entonces hablo sobre él, no sobre mí. El lenguaje humilde sería el kenjogo, que es que hablo sobre mí intentando ayudar al otro. Y por último el teenego, el lenguaje cortés, que es el que se usa siempre, digamos, es como el más fácil de usar porque todo el mundo puede usarlo y no tienes que estar pensando en si él está por encima mía o yo estoy por debajo o estas cosas. Entonces nos sirve para salir del paso. Bien, para saber cuándo usar un tipo de keigo u otro, necesitamos primero entender el concepto japonés de soto uchi. Soto significa fuera y uchi significa dentro, ¿vale? Entonces el concepto del soto uchi, normalmente los libros siempre lo dibujan con dos círculos, ¿no? Entonces aquí estaría el uchi y aquí el soto. Ahora os voy explicando, ¿vale? Vale, el concepto del soto uchi significa uchi interior, soto exterior, ¿no? Uchi dentro, soto fuera. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere al cómo las personas en Japón se agrupan. Es decir, soto serían nuestros superiores, nuestros jefes, los profesores y en el caso de las empresas, otras empresas. Y el uchi sería yo, mi familia, amigos, mi empresa, etc. ¿Qué significa esto? Que uchi son este tipo de personas, ¿no? Pues mi familia, mis amigos, mi empresa y yo. Y soto sería cuando hablamos sobre superiores, jefes, profesores y otras empresas. Es muy importante a la hora de hablar saber si estamos hablando desde el punto de vista de uchi o desde el punto de vista de soto. Entonces, si yo estoy hablando con alguien de soto, sobre esa persona tengo que hablar en sonkeigo. Pero si yo estoy hablando sobre mí para nuestro superior, pero que le voy a ayudar en algo, entonces hablo como uchi. Sé que esto es un poquito difícil de entender, pero se coge con la práctica, viendo ejemplos, viendo doramas y animes y practicando mucho. Entonces, más o menos, esto es como una introducción para que entendáis un poco cómo funciona esto. Básicamente, si os hago un esquema sería uchi con soto sobre soto habla en sonkeigo. Ahora, uchi con soto sobre uchi habla en kenjogo. ¿Vale? Entonces, uchi con soto sobre soto, sonkeigo. Uchi con soto sobre uchi, kenjogo. Como decía, es uchi con soto sobre uchi, beneficiando a la otra parte. En algún aspecto normalmente les beneficiamos, por eso usamos el kenjogo, lenguaje de humildad. ¿Vale? Entonces, este esquema es súper importante, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora qué tipos de sonkeigo existen. Existen 4 sonkeigo. El primero y más fácil es la forma pasiva. El siguiente es o, forma más, ni narimas, ¿vale? Entonces se acaba eliminando el más. O, forma más, sin más, ni narimas. 3 verbos especiales. Y por último, o, forma más, kudasai. Y lo mismo, el más se elimina. Cuidado con una cosa. La forma más realmente es quitándole el más. Es decir, si yo te digo la forma más de tabe más, es tabe. La forma más de nomi más es nomi. Pero muchas veces los profes dicen la forma más y se refieren a que acaban más. ¿Vale? Entonces cuidado. Por eso yo lo tacho para que quede más claro. Entonces sería como en español es más fácil entender forma más sin más. Pero realmente la forma más ya es sin más, ¿vale? Es un poco para que sepáis a lo que me refiero. Bien, entonces el sonkeigo hay 4 tipos. Hablar en forma pasiva, hablar con o, forma más ni narimas, verbos especiales o, forma más kudasai. Bueno, la forma pasiva se supone que cuando estáis aprendiendo keigo ya sabéis la forma pasiva. Entonces ya grabaré en un vídeo la forma pasiva porque aún no está en el canal. La forma pasiva se supone que ya la tendríais que saber si estáis aprendiendo keigo, ¿vale? Luego, la forma o ni narimas, pues es otra forma de hablar en keigo. Los verbos especiales son verbos que tenemos que memorizar, que son así sí o sí en sonkeigo. Y el o forma más kudasai igual es otro tipo de keigo. En este caso el o forma más kudasai se usa para instruir o invitar a alguien a hacer algo. Por ejemplo, ohairi kudasai, por favor pase, por favor entre. Ohairi kudasai. Vale, lo pongo aquí abajo. Ohairi kudasai, pase por favor. Ahora vamos a ver los tipos de kenjogo que existen. Existen 2 tipos principales, el 1 y el 2. El 1 sería o forma más shimas. Y de nuevo,
os digo que es como quitarle el más. Y 2, los verbos especiales de kenjogo. Bien, o forma más, sin más, realmente, más sin más. Y 2 verbos especiales. Y por último, el te-nego es la forma más de los verbos, es decir, tabe más, nomi más, todo esto era te-nego, y el verbo auxiliar des. Básicamente, luego en te-nego tenemos otro tipo de palabras como kochira, sochira, achira, eso es te-nego. Te-nego básicamente es hablar bonito o hablar bien, pero no es tan difícil como el sonkeigo o el kenjogo. ¿Vale? Cualquier persona japonesa habla en te-nego perfectamente, pero como decía, el sonkeigo y el kenjogo, aunque la mayoría lo entienden, no todos saben hablarlo correctamente, se confunden normalmente. Por eso os decía que si no lo entendéis del todo, os cuesta, os confundéis, no os frustréis porque incluso a los japoneses les pasa. Bien, después de esta introducción os voy a poner un ejemplo de cada tipo. Por ejemplo, valga la redundancia, de sonkeigo en forma pasiva, otro de sonkeigo con o, ni narimas, etc. Entonces vamos a ver primero los de sonkeigo. Primera, en forma pasiva, ¿no? Ejemplo. Yamada-san, ¿mo reporto kakaremashita ka? ¿Ya ha escrito el informe? Señor Yamada, ¿ya ha escrito el informe? Yamada-san, ¿mo reporto kakaremashita ka? Entonces, Yamada-san es nuestro superior, no sabemos qué grado tiene, ¿no? Porque es una frase. Pero imaginaos, a lo mejor es nuestro jefe o nuestro compañero jefe, como se dice a veces, ¿no? Entonces, Yamada-san, ¿mo reporto kakaremashita ka? Kakaremashita ka, forma pasiva del verbo kakimasu. ¿Ya ha escrito el informe? La segunda frase con o ni narimas. Kachou wa mo okaeri ni narimashita. El jefe de sección ya se ha marchado, ya ha regresado. ¿Por qué? Porque tenemos el o ni narimas, que os decía, ¿no? En este caso en pasado. Kachou wa mo okaeri ni narimashita. Como os decía al principio del vídeo, en este caso el sonkeigo, estamos hablando del jefe. No siempre significa que estemos hablando con el jefe directamente, sino hablando sobre nuestros superiores. Entonces, como estoy hablando del jefe, aunque no me vea, aunque esté hablando con otra persona, yo hablo de él con respeto. Entonces, kachou wa mo okaeri ni narimashita, ¿vale? Kachou wa mo okaeri ni narimashita. El jefe de sección ya se ha marchado. Estoy dándole una explicación a alguna persona, ¿no? En este caso, veis, el verbo es kaeri más, le quitamos el más. Entonces, o kaeri ni narimas. O kaeri ni narimashita en este caso porque está en pasado. 3. En este caso, vamos a ver los verbos especiales. Kyo no shinbu no goran ni narimashita ka. Como estoy usando un verbo especial, goran ni narimas, en este caso, goran ni narimas es miru, la palabra de mirar, pero en sonkeigo. Entonces, como estamos usando goran ni narimashita ka, aunque no sepamos de qué va la historia, ya sabemos que esta persona está hablándole a un superior. Kyo no shinbun o goran ni narimashita ka. ¿Ya ha leído el periódico de hoy? ¿Vale? Bueno, o ya ha visto, mejor dicho, ya ha visto el periódico de hoy. Kyo no shinbun no goran ni narimashita ka. ¿Ha visto el periódico de hoy? ¿Ha visto el periódico de hoy? Kyo no shinbun no goran ni narimashita ka. Estos verbos especiales hay que memorizarlos. Y por último, vamos a ver la del o kudasai. Como decía al principio del vídeo, o hairi kudasai. Pase, por favor. O kudasai. Hairimas es entrar o pasar, en este caso. Hairimas, pues hairi. O hairi kudasai. Pase, por favor. O hairi kudasai. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de sonkeigo. En este caso sobre palabras, más que de expresiones o verbos. No sé si os habéis fijado que muchísimas palabras japonesas llevan un o un go delante. Por ejemplo, ocha, okane, gorenraku. Todas estas palabras con o y go delante, siempre al principio los profes o los libros, como estáis estudiando, os dicen, es honorífico, es para dar respeto, no tiene significado, ¿vale? Solamente es para dar respeto. Vale, pues todo esto, aunque no lo supieseis, estabais hablando en keigo, ¿vale? Entonces, para sustantivos y adjetivos, a veces usamos o y a veces usamos go. Las palabras que llevan o son de origen japonés y las palabras que llevan go son de origen chino. Es decir, las palabras que llevan o van a ser palabras que antiguamente eran de origen japonés, japonés, auténtico, y las de go, palabras que vienen de origen chino.
que ahora mismo pues también son palabras japonesas, digamos, porque ya las usan todo el rato, pero antiguamente venían del chino. ¿Cómo sabemos esto, no? ¿Cuál viene del chino, cuál del japonés? Pues es con práctica, según vamos aprendiendo, no hace falta que sepamos qué palabras son japonesas y cuáles son de origen chino, simplemente vamos aprendiendo palabras con o palabras con go y hay que intentar no mezclarlas. Vamos a ver ejemplos de origen japonés que llevan o. Omiyage, souvenir, omiyage. Otegami, la carta, ¿no? Otegami, carta. Onamae, nombre, ¿no? Onamae wa nan desu ka? ¿Cuál es tu nombre? Onamae wa nan desu ka? ¿Veis? Estábamos hablando en keigo, pero sin saberlo. Omiyage, otegami, onamae, etc. Ahora vamos a ver palabras que llevan este go delante. Ejemplo. Gokekkon, la boda. Gokekkon, gokazoku, la familia. Gokekkon, boda. Gokazoku, familia. Gorenraku, contacto. Gorenraku. Y luego también existe esto con adjetivos, no solo con sustantivos. Se usa de la misma forma, ¿no? Os voy a dar ejemplos. Oishogashi. Oishogashi, estar ocupado, ¿no? Ogenki. Ogenki desu ka? ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal está? Ogenki desu ka? Ogenki, etc. Y luego tenemos otras palabras, también de este estilo, con o, que serían, por ejemplo, ocha, té verde, okashi, dulce, osake, el alcohol, okane, el dinero, etc. Hay un montón de palabras de este estilo. ¿Vale? Entonces, por cierto, muchísimas mujeres, está de moda en Japón, que las mujeres usan o con muchas palabras. Incluso se inventan palabras como obiru, la cerveza. Esto es una palabra en katakana, entonces no tiene sentido, ¿no?, que lleve el o o el go. Entonces, obiru, la cerveza. Muchas veces usan este o con palabras para embellecerlas, ¿vale? Es para embellecer el keigo, digamos. A veces son palabras inventadas, a veces no, a veces son palabras que ya existen, como ocha, okashi o sake, pero es como todo, ¿no? El lenguaje cambia y evoluciona. Entonces, una palabra como obiru, cerveza, puede que a lo mejor a algún profe de japonés no le guste o no le suene bien, o alguna persona japonesa, pero hay otras mujeres que a lo mejor lo usan y al final del uso, pum, 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 se queda en el idioma. No lo sabemos, pero de momento os quiero decir esto por si escucháis palabras así un poquito raras o con o y katakana, para que sepáis que es porque ahora se está poniendo de moda. Importantísimo. Vamos a ver una cosa súper importante, muy, muy, muy importante, y muchísima gente pasa de esto, no hay otra forma de decirlo, pasa de esto. Cuando hablamos en keigo, toda la frase entera tiene que estar en keigo. Os voy a poner un ejemplo. Gokazoku no minasan wa o genki desu ka? Como veis, tenemos el go del gokazoku, el san de minasan para dar respeto a todo el mundo, el o de o genki. Entonces, no podemos decir gokazoku no minasan wa genki desu ka. Estaría mal. O decir kazoku no minasan wa o genki desu ka. Toda la frase tiene que estar en keigo. Entonces, gokazoku no minasan wa o genki desu ka tiene que tener esta armonía siempre, ¿no? Todo lo que vaya en keigo, no hay que inventarse las cosas, ¿no? Pero si sabemos que genki existe o genki, ponemos el o. Si sabemos que con kazoku se dice gokazoku, se pone el go. Con minasan igual, o minasama también. Gokazoku no minasama wa o genki desu ka. Un poquito más formal aún, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante que siempre que habléis en japonés, si estáis usando el keigo, esté todo en keigo, o incluso si estáis usando la forma más, no podéis decir una palabra en coloquial y luego al lado una palabra en formal. Depende de cómo estéis hablando, obviamente hay que ver el contexto, pero siempre tenemos que llevar esta armonía, hablar siempre en el mismo registro, en la misma frase, el mismo registro, si no, no tiene sentido esto. Bien, vamos a hablar sobre el kenyogo, ejemplos, ¿no?, de kenyogo. Entonces, el primer uso que os expliqué antes era el de o shimas, o forma más shimas. Tetsudai más es el verbo ayudar, pues tetsudai. Yamada-san, watashi ga otetsudai shimasu, otetsudai shimasu. Como os explicaba antes, el kenyogo, vamos a hacer siempre algo por el otro. Por eso es, señor Yamada, yo le ayudo, ¿no? Yo le ayudo, o tetsudai shimasu. Ahora, os decía que la otra opción era con verbos especiales. Entonces, shimasu tiene la forma especial, el verbo especial, que es itashimasu. Entonces, esta frase le podríamos decir aún más formal como Yamada-san, watashi ga otetsudai itashimasu, otetsudai itashimasu.
más formal aún. Otetsudai shimasu, otetsudai itashimasu. Bien, la siguiente frase es Kore kara kono fudepen no tsukai kata o go setsume shimasu. ¿Veis? Usamos go shimasu. ¿Por qué os he puesto esta? No es otro uso. Realmente incluso voy a borrar este 2. La costumbre de poner 1, 2, 3 en los vídeos, ¿no? Entonces, es otra frase parecida. Kore kara kono fudepen no tsukai kata o go setsume shimasu. A partir de ahora, en plan justo ahora voy a empezar, le voy a explicar la forma de usar este fudepen. Go setsume shimasu. En este caso, en vez de o, usa go. Según os he dicho, eso será porque setsume es una palabra de origen chino, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado cuando usemos el kenjogo o el sonkeigo. A veces irá con o y a veces con go, ¿vale? En este caso, tetsudaimasu es o tetsudai. En el caso de setsume, de explicar es go setsume. Go setsume shimasu. Kore kara kono fudepen no tsukai kata o go setsume shimasu. Como os decía, poco a poco os iréis aprendiendo cuáles van con o y cuáles van con go. Está bien tener una lista, intentar memorizarlas, pero se os va a mezclar la información casi seguro. Entonces es mejor poquito a poco de leer, de practicar, de ver vídeos, de escribir. Poco a poco iréis aprendiendo cuándo es o y cuándo es go y luego saldrá de forma natural. Y en este caso, en esta frase, como os decía también, hacemos algo por el otro, por nuestro superior. En este caso, le vamos a enseñar a usar este fudepen. Pero a lo mejor, no sé, tiene algo nuevo, es increíble y bueno, se lo queremos enseñar, ¿no? Por cierto, hablando de los fudepen, tenemos un vídeo explicativo de varios fudepen. Os dejo aquí arriba la reseña por si queréis verlo, ¿vale? Explico un poco cómo escribo con diferentes fudepen, dónde se pueden comprar y cosillas así. ¡Cuidado! Advertencia, cuidado, cuidado. No se puede decir go unten shimasu. Go unten shimasu. ¿Por qué no se puede decir go unten shimasu? Conducir, ¿no? Porque no hago nada por el otro. Yo conduzco y conducir no es hacer nada por nadie. Conducir es el hecho, ¿no?, de mover el coche, por así decirlo, o lo que sea, ¿no? Entonces no estoy haciendo nada. Otra cosa es llevarle, ¿no? Sí, le llevo a un sitio o algo así. Pero un tenshimans no es hacer nada por el otro, es conducir, es ese acto. Entonces, en este tipo de verbos, chicos o chicas, no se puede usar el kenjogo. Hay que tener cuidado. Siempre que hagamos algo por el otro, usamos kenjogo. Si no, no. O también se usa el kenjogo cuando hablamos sobre nosotros mismos, como por ejemplo, Watashi wa Laura tomo shimasu. Me llamo Laura, ¿vale? Si hablo de humilde podemos usar kenjogo también. Pero os digo esto porque muchas veces mezcláis. Entonces es o hablo de mí mismo de forma humilde o hablo para ayudar al otro, ¿vale? Si hablo ayudando, si digo frases de te ayudo a algo o voy a hacer algo por ti y es un superior, usamos kenjogo. Que quede muy claro esto. Ejemplo 2 con verbos especiales. Watashi wa Laura to moshimasu. Watashi wa Laura to moshimasu. Moshimasu sería el verbo, en este caso, imasu, decir. You. Yo me llamo Laura, me digo Laura, me llamo Laura, ¿no? Watashi wa Laura to moshimasu. Lo que os decía, en este caso hablo sobre mí misma, ¿vale? Entonces yo me llamo Laura, hablo de mí. Watashi wa Laura to moshimasu. Otro ejemplo sería Watashi wa gojima de gakko ni orimasu. Orimasu sería el verbo iru, el verbo estar en japonés. Watashi wa gojima de gakko ni orimasu. Yo estaré en la escuela hasta las 5. En este caso, como hablamos de nosotros, y en este caso estaremos hablando de nosotros, le estaremos diciendo algo a un superior, en este caso a lo mejor al profe. Watashi wa gojima de gakko ni orimasu. Yo estaré en el cole hasta las 5. Entonces usamos esos verbos especiales, es otro uso, ¿no? Entonces tenemos dos usos, el de o, shimasu, o los verbos especiales como moshimasu, orimasu, etc. Para acabar un poco con el sonkeigo y el kenjogo, os voy a poner un par de frases usando ambas para que veáis un poquito la diferencia. Bien, tenemos aquí esta frase. Oshokuji o goyoi itashimashita no de meshiagatte kudasai. En esta frase tenemos tanto el sonkeigo como el kenjogo, ¿verdad? Entonces, oshokuji, en este caso sonkeigo. Oshokuji, la comida. O goyoi itashimashita no de, como hice esta comida, meshiagatte kudasai. Por favor, cómala, ¿vale? Cómela. Entonces, como estamos diciendo meshiagatte, meshiagarimasu es el verbo comer, ¿no? En keigo, en este caso en sonkeigo. Meshiagaru es comer, ¿vale? Entonces, como estamos hablando ahí en sonkeigo,
estamos refiriéndonos al superior, ¿no? Aquí estamos hablándole al superior. Entonces usamos sonkeigo, porque en este caso le estamos ofreciendo la comida. Por favor, cómala. Estamos hablándole a él mismo, directamente. Estoy hablando, por ejemplo, a mi jefe o a mi profesor, entonces me shiagaru. Pero aquí arriba, en lo azulito, goyoi itashimashita. Como hemos dicho antes, itashimasu es el verbo shimasu, hacer, preparar. Entonces, ha preparado la comida. Yo, imaginaos que esto lo digo yo, ¿vale? Osukuji o goyoi itashimashita no de meshigate kudasai. Yo he preparado esta comida. Goyoi itashimashita. Entonces, yo la preparé, yo la hice. Por lo tanto, usamos kenyogo. Como yo he hecho esta comida, por favor, cómala. Esto es lo que quiere decir la frase, ¿no? Es como, tome, coma esta comida que he hecho, ¿no? Algo así. Osokuji o goyoi itashimashita no de meshigate kudasai. Entonces hay que tener muy en cuenta de si hablo sobre mí, si hablo al otro, etcétera, ¿no? Si es un superior, si no es un superior. Entonces, por eso os digo que el keigo es un poquito difícil, no os preocupéis, esto es un vídeo de introducción para que sepáis al menos que existe y un poquito cómo se usa y para que entendáis mejor pues los doramas y animes si los estáis viendo o lo que sea que estéis leyendo en japonés, en definitiva para el idioma, ¿no? Entonces, osokuji o goyoi itashimashita no de meshigate kudasai. Espero que hayáis entendido bien esta frase, vamos a ver otro ejemplo. Bien, la siguiente frase es, bueno, es un diálogo, ¿no? Okasama wa ¿Nanji goro kochira ni irashaimasu ka? 10 時 goro ukagaimasu. Significa aproximadamente a qué hora va a venir su madre. Irashaimasu es el verbo kuru, venir en japonés, ¿vale? En este caso, en rojo, igual que en la frase anterior, estoy poniendo el sonkeigo y abajo en azul el kenyogo. Okasama wa, su madre, nanji goro, aproximadamente a qué hora. Kochira. Kochira hemos dicho antes que era tenego. Vamos a ponerlo amarillo. Tenego, kochira sería como koko, aquí. Kochira ni irashaimasu ka. Entonces, su madre, ¿aproximadamente a qué hora va a venir? Esta persona está hablando con respeto hacia la madre del otro, porque no la conoce o lo que sea. Entonces, habla con respeto sobre esa persona. Por eso usa irashaimasu, el sonkeigo. Y ahora, el hijo, por ejemplo, dice 10 時 goro ukagaimasu. En este caso, el niño habla en humilde refiriéndose a su madre, ¿vale? A su okasan. Habla de su madre. Como os decía al principio, me he enfocado mucho en el vídeo en la otra persona y yo, porque es más fácil de entender, pero también es cuando hablamos de nuestra familia, de nuestros amigos, etc. En este caso, ukagaimasu se refiere a la madre. Ella va a venir aproximadamente a las 10. 10 時 goro ukagaimasu. Ukagaimasu es el verbo, no es venir, depende, ¿vale? Es más bien visitar. Pero en este caso en español no decimos visita aproximadamente a las 10, sino que viene, ¿no? Mi madre viene aproximadamente a las 10. Entonces, ukagaimasu también significa como venir, ¿vale? Okasama wa nanji goro kochira ni irashaimasu ka? 10 時 goro ukagaimasu. Espero que más o menos os haya quedado un poquito la diferencia entre el sonkeigo y el kenyogo y vamos a ver ahora el tenego. Bueno, como decía antes, el tenego es el lenguaje cortés, que es la forma más de los verbos, y el verbo ser. Esto muchas veces los profes japoneses lo llaman forma más des o des más o algo así, ¿no? Depende del profesor. Yo normalmente digo la forma más des para que lo entiendan los alumnos rápido, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a ver cositas del tenego que quizás no sepáis. Entonces no voy a hablar de la forma más, de eso ya lo sabéis bastante bien, o del verbo ser, también lo entendéis perfectamente, sino más cositas del tenego. Por ejemplo, el verbo des, aún más cortés, en más tenego, digamos, sería de gozaimasu. Entonces, el de gozaimasu es lo mismo que des, pero más formal aún. Un ejemplo, nikai de gozaimasu. Estamos en un depato, en unos grandes almacenes, y entonces preguntamos, estamos en un depato y preguntamos, ¿dónde está la zona de ropa, por ejemplo, ¿no? Y nos contesta, nikai de gozaimasu. Porque somos su cliente, entonces nos habla con respeto. Está en la segunda planta. Nikai de gozaimasu. Está en la segunda planta. Siguiente verbo. En este caso, arimasu. Arimasu en tenego es gozaimasu. Arimasu, gozaimasu. Cuidado, porque mucha gente confunde de gozaimasu y gozaimasu. Os voy a dar un truquito. Des empieza por de, pues de gozaimasu también por de. Des de gozaimasu. Arimasu, gozaimasu. Des de gozaimasu, arimasu, gozaimasu. Entonces, a lo mejor en este caso, el dependiente de la tienda nos puede decir, ¡ay! ¿Pasó con gozaimasu? Sí, hay ordenadores, ¿no? ¡ay! ¿Pasó con gozaimasu?
Otro verbo es shinimas. Shinimas, morir. Normalmente, cuando queremos hablar en te-nego, en lugar de shinimas, es más recomendable usar nakunarimas. Nakunarimas. Morir. Shinimas, nakunarimas. Es más bonito. Sería un poco como en español cuando decimos ha muerto mi padre o ha fallecido mi padre, ¿no? Fallecido es más bonito. Entonces, en este caso, nakunarimas, te-nego. Sería mejor usar nakunarimas cuando hablemos con personas, ya sea de nuestra familia o de la familia del otro. Si queremos usar el verbo morir, mejor usar nakunarimas, que es más bonito. Otro ejemplo es con nemas, yasumimas, ¿no? En plan, acostarse, irse a dormir, nemas, yasumimas. Mejor usar yasumimas. Siempre depende del contexto, ¿verdad? Ahora, una frase muy famosa es ¿i desu ka? Pues ¿i desu ka? En te-nego sería ¿yoroshii deshou ka? ¿Yoroshii deshou ka? ¿No? ¿Qué le gustaría? O se puede. ¿Qué le gustaría? Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Onomimono wa nani ga yoroshii deshou ka? ¿Qué le gustaría para beber? Onomimono wa nani ga yoroshii deshou ka? ¿Vale? Entonces, como decía antes en el vídeo, o va con nomimono y yoroshii deshou ka. Toda la frase está en keigo, se mantiene esa armonía. No dices nomimono wa nani ga yoroshii deshou ka, ¿vale? Es onomimono wa nani ga yoroshii deshou ka. ¿Qué le apetece para beber? ¿Qué desea para beber? Vamos a ver ahora otras frases de keigo bastante importantes, como por ejemplo moshi wa ke arimasen o, más formal, moshi wa ke gozaimasen. Como hemos visto antes, ¿no? Gozaimasu era el verbo arimasu. Entonces, moshi wa ke arimasen, moshi wa ke gozaimasen. Eso significa lo siento mucho o perdone. Sería como el sumimasen en super keigo. Lo siento, perdone las molestias, lo siento mucho, etc. Entonces vas a una tienda a comprar algo, un libro, y a lo mejor no lo tienen. Pues a lo mejor el chico de la tienda, la chica, te dice moshi wa ke arimasen, hon ga arimasen, etc. O moshi wa ke arimasen, hon wa gozaimasen. ¿Vale? Algo así. Bien, otra frase muy típica es tadaima o yobi shimasu. Tadaima o yobi shimasu. Lo primero que hay que saber es que tadaima significa ima, ahora, ¿vale? Tadaima. Tadaima o yobi shimasu. Y tenemos la o y tenemos el shimasu, que esto lo hemos visto antes, que era un tipo de sonkeigo kenyogo. Un tipo de kenyogo, muy bien. Entonces, tadaima o yobi shimasu. Ahora le llamo, ¿no? Tadaima o yobi shimasu. Bien, y por último vamos a ver esta expresión muy famosa también. Shosho omachi kudasai. En este caso sería sonkeigo o kenyogo. Omachi kudasai o kudasai. En este caso sería sonkeigo. Shosho omachi kudasai. Espere un momento, por favor. Shosho omachi kudasai. Shosho omachi kudasai. Muy bien, si os ha gustado este vídeo sobre el keigo y queréis que os haga el resto de vídeos que os he dicho del sonkeigo y del kenyogo, ponedlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yane!